Muchas gracias. Quiero agradecer a los doctores Arturo Madrid, Daniel Rapoport y Hernán Tala por esta invitación, un tema que me apasiona. Entonces, si vamos a hablar de pacientes con cáncer de tiroides tratados con lobectomía y hemos hecho bien el trabajo y los hemos seleccionado bien, estamos hablando de un grupo de pacientes que tiene muy buen pronóstico. Y esto, los números, ¿cierto? Una sobrevida específica por la enfermedad superior a un 99% y tasas de recurrencia que no debieran superar el 10%, ¿ya? Esta recurrencia es casi exclusivamente, salvo excepciones, loco-regional, con 2/3 de los casos en el lóbulo tiroideo contralateral y el tercio restante en linfonodos cervicales. Entonces, aparte de la clínica, ¿qué herramientas de seguimiento tenemos en estos pacientes? Primero la ecografía y luego la tiroglobulina. En relación a la ecografía, estos son datos que conocemos de pacientes tratados con tiroidectomía total, década del 2000, entre 2010 hasta 2015, ¿cierto? Cuando comparamos su rendimiento con la tiroglobulina estimulada y la exploración sistémica, y aprendimos que los ecógrafos de alta resolución permiten ver hasta los glóbulos rojos que están en el cuello, y es una herramienta altamente sensible, cercana al 100%. Afortunadamente, si esta alta sensibilidad la combinamos con un buen operador y vamos identificando criterios ecográficos asociados, por ejemplo, a elementos típicamente benignos como este linfonodo alargado, ¿cierto?, con un hilo mantenido, que es altamente sugerente de benignidad en un extremo, y en el otro lesiones redondeadas con calcificaciones, degeneración quística, que es altamente sospechoso de malignidad, podemos dotar a esta herramienta, que es la ecografía, de una alta especificidad. Entonces combinamos en el fondo tenemos una combinación bastante buena en una sola herramienta diagnóstica, que es la ecografía, con una alta sensibilidad y una alta especificidad, que, como vamos a ver, la convierten en la mejor herramienta para el seguimiento de estos pacientes. ¿Qué ocurre con la tiroglobulina, cierto? Una glicoproteína que usamos a diario para seguir pacientes tratados por cáncer de tiroides con tiroidectomía total, especialmente con yodo radioactivo por su alta especificidad, ¿cierto? El camino, el derrotero que ha tenido la tiroglobulina en pacientes con lobectomía ha sido difícil, y se los quiero mostrar ahora. Los primeros rudimentos de esta historia, ¿cierto?, son del año 2013, el grupo de la doctora Fernanda Weissman en Brasil, 70 pacientes con cáncer de tiroides tratados con lobectomía, y si ustedes se fijan, una tasa de recurrencia 7%, que es lo esperable, y ellos vieron de manera bastante interesante que los pacientes que recurrieron tuvieron una elevación de tiroglobulina en un porcentaje claramente mayor que en aquellos pacientes que no recurrieron. 80% de los pacientes con recurrencia subió la tiroglobulina más de un 20% versus el 20% en los pacientes que no tuvieron recurrencia. No solo eso, sino que ustedes ven en el gráfico aquí de la derecha que la recurrencia no solo fue más frecuente, sino que también fue más intensa. Ustedes ven aquí el porcentaje de elevación de la tiroglobulina en pacientes que recurrieron en rojo es claramente superior que estos pacientes que no recurrieron en azul. Ahora, uno dice, aquí tengo una herramienta, me va a servir la tiroglobulina, pero cuando aterrizamos esto a utilidad clínica, vemos que el valor predictivo positivo de la elevación de tiroglobulina es bastante reducido, solo un 20%. Y es un 20% porque estamos hablando de una enfermedad que tiene una baja tasa de recurrencia, por un lado, en esta serie 7%, y porque además uno de cada 5 pacientes que no recurrieron presentó elevación de tiroglobulina. Insistieron en este grupo, ¿cierto? Colaboraron con el doctor Tatl en Nueva York en el año 2016, y este estudio lo que quiso es evaluar cuál era el rol de la estratificación dinámica tras 2 años de tratamiento inicial en pacientes tratados con tiroidectomía total o con lobectomía, pero sin yodo radioactivo. Esa herramienta ya había sido validada el año 2010 inicialmente por el doctor Hernán Tala junto con el doctor Tatl en Nueva York, luego en Argentina, ¿cierto?, por el doctor Fabián Pitoya y algunos grupos europeos también, en pacientes que habían sido tratados con tiroidectomía total y yodo radioactivo. Entonces ellos lo quisieron hacer en pacientes que no habían recibido yodo radioactivo, incluyeron poco más de 300 pacientes con tiroidectomía total y 187 con lobectomía. Fíjense, recurrencia nuevamente menor a 10% tras 8 años de seguimiento. Las 4 categorías de respuesta las definieron tras 2 años de seguimiento. Por un lado, respuesta excelente, si los pacientes tenían una ecografía negativa, anticuerpos negativos, y esto es bien importante, arbitrariamente definieron como 30 nanogramos por ml el valor de la tiroglobulina como respuesta excelente, usando datos que mostraban que pacientes con tiroides puesta y sanos tenían un promedio de tiroglobulina de 60 nanogramos por ml. Por eso que hicieron esta, como dice el doctor Tatl, compleja ecuación para llegar a 30. Respuesta indeterminada, aquellos pacientes que tenían una ecografía inespecífica y que tenían anticuerpos positivos pero estables o a la baja.
incompleta bioquímica con ecografía negativa, tirolina más de 30 o al alza, o anticuerpos positivos al alza. Y incompleta estructural, fíjense ustedes aquí, independiente del valor de la tirolina y los anticuerpos, la ecografía mandaba, que suena razonable si es que es una herramienta tan sensible y específica como describí hace un rato. ¿Qué encontraron? Bastante interesante. 2/3 de los pacientes tuvo respuesta excelente y ninguno de ellos tuvo recurrencia después del seguimiento, ¿cierto? En la medida que avanzamos hacia abajo y empiezan a aparecer tirolulinas, anticuerpos antitirolulinas positivos que están estables, van subiendo, o ya lisa y llanamente una ecografía sospechosa, la probabilidad de recurrencia va aumentando de manera progresiva, ¿cierto? Y esto le permite concluir a estos autores, ¿cierto?, que esta estratificación dinámica tras 2 años de manejo inicial sí cambia la escala de riesgo inicial que uno usa en todos los pacientes que se operan por cáncer de tiroides. Y un dato que es súper importante: concluyen que la tendencia de la tirolina fue un predictor de recurrencia estructural. ¿Cuál es el punto? Hay 2 cosas que son importantes de comentar, ¿cierto? Uno, no conocemos cuáles son los valores absolutos de tirolina en estos pacientes, ni la tendencia. Y lo otro es que esta conclusión incluye pacientes tratados con tiroidectomía total y con lobectomía, lo que puede minar un poco el valor en pacientes tratados con lobectomía. 2 años después, un grupo coreano, ¿cierto?, hizo el mismo estudio, incluyendo 600 pacientes, evaluaron la respuesta al tratamiento tras 2 años, una recurrencia dentro de lo esperable para este tipo de pacientes, 3%. Sin embargo, su conclusión fue distinta a la del grupo anterior. Si ustedes ven acá, como es de esperar, los pacientes de riesgo de recurrencia intermedia de la ATA tuvieron una recurrencia estructural que fue superior a los pacientes de riesgo bajo, pero fue solamente un 5%. Y si ustedes ven, al estratificar la respuesta tras 2 años de seguimiento, la gran diferencia está determinada por la presencia de respuesta incompleta estructural, que, como vimos, se define por la ecografía. No hubo diferencia en los otros 3 grupos, que es donde tienen más importancia la tirolina y los anticuerpos antitirolina, y eso ya mina o hace dudar un poco de cuál es la utilidad de estos elementos bioquímicos, tanto la tirolina como los anticuerpos, para predecir recurrencia. Esta duda, ¿cierto?, se ve aún fortalecida cuando vemos qué es lo que ocurre tras 2 años de manejo inicial. No encontraron estos autores diferencia en la concentración de tirolina entre los pacientes que tenían recurrencia y aquellos que no lo hicieron. Y tan importante como esto es que si ustedes ven cuál es la concentración absoluta de tirolina tras 2 años en pacientes que recurrieron, en ninguno de ellos estuvo sobre 30, ni siquiera a los 2 años, o sea, no a los 2 años y ni siquiera al momento del diagnóstico. Entonces eso ya hace cuestionar más esta como ley que todos asumimos en su momento del 30 nanogramos por ml. Y la tendencia tanto de la tirolina como del ratio entre tirolina y anticuerpos no se asociaron a recurrencia. ¿Qué más datos tenemos, cierto? Esto es otro grupo coreano que vio pacientes con lobectomía. En el tiempo la tirolina tendió a la elevación y ustedes ven en este gráfico que tirolinas bajo 1 fueron disminuyendo el porcentaje en la medida que pasaba el tiempo, y lo opuesto ocurrió con tirolina sobre 10 o incluso sobre 30, y eso no fue diferente entre pacientes que tenían recurrencia y aquellos que no lo tenían. Entonces, como predictor de recurrencia no fue importante. Algo similar se encontró este año, el doctor Eyal Robertson en Israel, ¿cierto? Pacientes tratados también con lobectomía ven una tendencia hacia el alza en la concentración de tirolina, 1,6 nanogramos por ml promedio. Y otro caso importante: 1 año después de la cirugía, no hubo diferencia en la concentración de tirolina entre pacientes que recurrieron y aquellos que sí lo hicieron. Uno podría pensar que estos valores, ¿cierto?, en la medida que ampliemos el N, 22 va a ser inevitablemente distinto que 11. Sin embargo, la dispersión de los valores de tirolina es tanto que aún así va a ser muy difícil lograr la diferencia estadística, y si lo lográramos, la utilidad clínica de la tirolina va a ser difícil de aplicar. Experiencia nacional, ¿cierto? Tenemos en la actualidad nosotros más de 100 pacientes tratados con lobectomía entre nódulos benignos y malignos, 64 pacientes tabulados a la fecha de hoy con cáncer de tiroides. Tenemos 39 de ellos que han sido seguidos más de 6 meses. Nos ha faltado tiempo, por eso que no hemos tenido aún recurrencias estructurales. Nuestra tasa de totalización precoz es de solamente un 10%, y ustedes ven que al final del seguimiento la mediana de tirolina es 4, ningún paciente llega a 31, ¿ya? Y más interesante que eso quizás es que los pacientes con anticuerpos, que eran 14, todos ellos, los anticuerpos, perdón, disminuyeron todos ellos que tenían más de 6 meses de seguimiento. Respecto a TSH, hay poca información. Este es un estudio de 400 pacientes operados en Corea.
60% de ellos no recibió levotiroxina con suplementación, el 40% restante. Aquí, como es de esperar, la concentración de TSH fue menor en el grupo que sí recibió levotiroxina. En prácticamente los pacientes que no recibieron levotiroxina, ninguno tenía TSH bajo 0,5, pero más importante que ello, ¿cierto?, es que pacientes de riesgo bajo, no hubo diferencia en el porcentaje de pacientes con respuesta estructural incompleta y tampoco la respuesta excelente. Sí hubo diferencia en pacientes que tenían respuesta incompleta bioquímica o indeterminada, que afortunadamente no se asoció a un cambio o una diferencia en la sobrevida libre de enfermedad. Entonces, como conclusiones, en pacientes con cáncer de tiroides tratados con lobectomía, la ecografía es la herramienta que tiene el mejor valor diagnóstico, con una muy buena sensibilidad y especificidad, siempre en manos operadoras expertas, ¿cierto? Y la recomendación es hacerla 6 meses post cirugía, luego a los 12 meses, y luego ir ajustando según los hallazgos que uno vaya encontrando. En respuesta excelente podría hacerse cada 2-3 años, y más frecuente si es que hay algo indeterminado o sospechoso. Probablemente la tiroglina, los anticuerpos antitiroglina tienen un rol muy delimitado, hay que estar atento. No puedo considerar los 30 nanogramos por ml como una ley, porque podemos exponer a nuestros pacientes a sobrediagnóstico, sobretratamiento, y donde sí puede tener un rol útil, ¿cierto?, en pacientes que tienen tiroglina sobre 500, 1000, 2000, pensando que hubiera una metástasis a distancia, muy poco probable en este escenario, ¿cierto? Y que la suplementación con levotiroxina, el TSH, tiene en este subgrupo de pacientes, si los seleccionamos bien, un impacto muy escaso o nulo, y en la actualidad nosotros estamos manteniendo la TSH siguiendo las guías de la ATA menos de 2 en la mayoría de los pacientes, salvo aquellos pacientes con microcarcinoma en que mantenemos TSH dentro del rango normal sin usar levotiroxina, a menos que sea necesario para mantener a los pacientes eutiroideos. Muchas gracias.